hábitos mentales. Digan conmigo, hábitos mentales. Bueno, tenemos hábitos quizá para comer, tenemos hábitos quizá para ejercitarnos, tenemos hábitos y rutinas diarias, pero también a nivel de la mente, tú y yo podemos desarrollar hábitos. Y la palabra de Dios dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Digan conmigo, una nueva manera de pensar. Eso es lo que Dios quiere darnos en este tiempo. Dios quiere darnos una nueva manera de pensar. Y es que una de las evidencias de que hemos experimentado un nuevo nacimiento, una de las evidencias de que hemos tenido un encuentro con Cristo, es que ya no pensamos igual que antes. Que tenemos, como lo dice la palabra, una nueva manera de pensar. Es la traducción de la PDT, la palabra de Dios para todos. Pero ¿sabes algo? Una nueva manera de pensar no la recibimos de la noche a la mañana. Una nueva manera de pensar es un proceso que inicia desde el momento en el que nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Y es esta manera de pensar, esta nueva manera de pensar, que se logra a través de nuevos hábitos mentales. La palabra dice en Jeremías capítulo 13, verso 23: va a cambiar el color de su piel el etíope, va a quitarse las manchas el leopardo. Van ustedes a poder hacer el bien cuando su hábito es hacer el mal. Sabes, todos nosotros tenemos hábitos a nivel mental. Algunos los hemos desarrollado de manera consciente, o quizá los hemos desarrollado de manera inconsciente, pero todos tenemos hábitos mentales, y algunos de esos hábitos son negativos y son tóxicos. Por ejemplo, algunas personas tienen el hábito de siempre pensar mal, o el hábito de siempre pensar con temor, con miedo, que algo malo les va a pasar. O tienen el mal hábito de siempre pensar juzgando a los demás o juzgando lo que les rodeó. Tienen también el mal hábito de siempre pensar con ansiedad y con preocupación. O también tienen el mal hábito de pensar de manera pecaminosa. Pero hoy quiero decirte, Dios quiere darte nuevos hábitos mentales. Dile al que está a tu lado: Dios quiere darte nuevos hábitos mentales. Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere que pensemos diferente. Ahora, lo primero que me gustaría que hiciéramos, y si estás tomando apuntes, quisiera que definiéramos lo que es un hábito. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito es un comportamiento aprendido en primer lugar. Es un comportamiento que aprendemos. No nacemos con hábitos, son comportamientos que aprendemos. Un hábito también, en segundo lugar, es un patrón repetitivo. Son patrones de comportamiento, o podríamos decirlo en estas palabras, es un perfil de nuestra personalidad. Por eso, una de las frases que me gusta mucho es que en tu repetición está tu reputación. Tú eres las cosas que repites. Tú eres conocido por los patrones repetitivos que practicas. Pero también un hábito es una conducta que llevamos a cabo con regularidad. Es algo que hacemos prácticamente todos los días, o la gran mayoría de días de nuestra semana. Podríamos resumirlo así: un hábito son habilidades sin las cuales tú y yo nacemos. No nacemos con hábitos, pero son habilidades que necesitan de un proceso de desarrollo y que necesitan de un proceso de aprendizaje. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que sin importar si tus hábitos mentales hoy por hoy son malos, de la mano de Cristo Jesús tú puedes desarrollar con el poder del Espíritu Santo nuevos hábitos mentales. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, los hábitos se adquieren, se desarrollan y se perfeccionan. Digan conmigo: se adquieren. Digan conmigo: se desarrollan. Y digan conmigo: se perfeccionan. No nacemos con ellos, tenemos que adquirirlos. Quizá hemos adquirido malos hábitos por el entorno en el que crecimos. Quizá pensamos negativamente o con imposibilidades porque ese fue el entorno en el que crecimos, y hemos aprendido en Tierra Nueva que la gente por lo regular es el resultado del entorno en el que creció.
La gente por lo regular es el resultado del entorno donde se desarrolla. Por eso Dios nos llama a estar cerca de Él, en su presencia, en su iglesia, en otro entorno, para adquirir hábitos diferentes, pero después a través de la disciplina poderlos desarrollar y de la mano de Dios poderlos perfeccionar. Por eso la palabra dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente. Levanta tus dos manos al cielo y dile: Señor Jesús, en este tiempo yo quiero ser renovado en el espíritu de mi mente. Díselo una vez más: Señor Jesús, en este tiempo yo quiero ser renovado en el espíritu de mi mente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a lograr tomados de la mano de Dios. Vamos a recibir del Señor y de su palabra una nueva manera de pensar. Pero entonces lo que tenemos que hacer es disciplinar nuestra mente. Por eso la palabra dice: llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. En otras palabras, poner nuestra mente bajo la autoridad y bajo el dominio de Dios, porque solo así vamos a lograr desarrollar hábitos mentales que sean saludables. Ahora, yo no sé si tú sabías, pero la Biblia nos enseña 5 hábitos mentales que nosotros tenemos que desarrollar. La Escritura no deja nada a la improvisación y no deja nada al aire. La Biblia nos enseña 5 patrones de pensamiento o 5 hábitos mentales que nosotros debemos desarrollar, y al desarrollarlos podremos tener la mente de Cristo, porque esa es tu meta y esa es mi meta: tener la mente de Cristo, poder tener la mente del Señor, poder tener la percepción del cielo y la percepción del evangelio. Por eso uno de los textos que me encantó, que compartíamos la semana pasada, dice: sea mi boca llena de sabias palabras y sean mis pensamientos llenos de buena percepción. Esta palabra, buena percepción, la dice en la Nueva Traducción Viviente. Dios quiere darnos la mente de Cristo, pero tenemos que desarrollar estos 5 hábitos mentales. ¿Cuántos los quieren aprender en este domingo? Amén. Lo primero, el primer hábito que tú y yo debemos desarrollar es el hábito del enfoque. Dile al que está a tu lado: desarrolla el hábito del enfoque. Ese es el primer hábito que enseña la Biblia. ¿Y sabes algo? Hoy nos ha tocado vivir en un mundo lleno de distracciones. Algunos estudios aseguran que la gente promedio pasa más de 2 horas y media diariamente en sus redes sociales. Todo el tiempo nos vibra el celular, nos entra una notificación, vemos que entró un comentario, entró un like, llegó un correo, nos hicieron una llamada, y se dice que cuando estamos trabajando o estamos estudiando o estamos en una tarea y nos distraemos con alguna notificación de nuestro celular, tardamos hasta 30 minutos en volver a enfocarnos en lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Cuando yo me pongo a escribir los mensajes o los discipulados o las enseñanzas, trato siempre de poner el teléfono en modo avión, porque si me entra una notificación, tardo bastante tiempo en poderme volver a concentrar, en volverme a enfocar. Por eso hoy más que nunca es un gran desafío poder desarrollar el hábito bíblico mental del enfoque. Y uno de los grandes hombres de Dios que logró desarrollar este hábito mental fue el apóstol Pablo. Él dijo lo siguiente: yo no corro como quien no tiene una meta, y yo no doy golpes como quien los tira al aire. Esto está en 1 Corintios capítulo 9 verso 23. Él estaba enfocado. Él estaba ¿cómo? Enfocado. ¿Y cómo estás tú? ¿Enfocado o desenfocado? El apóstol Pablo estaba enfocado. Por eso él dijo: una sola cosa hago. Digan conmigo: una sola cosa. Dilo más fuerte: una sola cosa. Hoy se ha descubierto algo que es muy interesante. Nuestro cerebro está diseñado para el enfoque. Tú puedes investigar sobre esto. Nuestro cerebro no es multitarea.
Nuestro cerebro está diseñado para enfocarse en una cosa a la vez. E incluso cuando pensamos que estamos haciendo varias actividades a la vez, lo que el cerebro hace, está ya comprobado a través de los estudios, que lo que el cerebro hace es enfocarse en una cosa y rápidamente enfocarse en la otra. Pero fuimos creados biológicamente para estar enfocados. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no corro como quien no tiene una meta, yo no tiro golpes al aire, pero una sola cosa hago. Dios quiere que vivamos enfocados, porque cuando queremos hacer muchas cosas a la vez, vamos a tener una tendencia al estrés y vamos a tener una tendencia a la ineficacia. Fuimos diseñados para estar enfocados. Dile al que está al otro lado: fuiste diseñado para estar enfocado. Así que dile con respeto: enfócate. Por eso la Biblia con muy justa razón nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Permíteme parafrasearlo así. Dice: enfoca tus ojos, tu mente y tu vida en Cristo. Deja de divagar, deja de estar desenfocado, pon tu enfoque en el Señor. No podemos permitirnos estar distraídos. No podemos permitirnos que cualquier cosa robe nuestra atención y haga a nuestra mente divagar. Dios quiere que nos enfoquemos. Dios quiere que tengamos una mente enfocada en Cristo y enfocada en su palabra. Esa es una de las claves para una vida plena, bendecida y victoriosa. Hoy se ha comprobado que algunos de los beneficios de estar enfocado es que somos más eficientes, somos más productivos, alcanzamos mayores niveles de concentración. Una persona que está enfocada vive con más paz, vive con más tranquilidad. Pero también una persona enfocada es una persona que termina lo que empieza, por lo tanto tiene mayores más altos de satisfacción. Sabes, me encanta porque si nosotros podemos ver a los grandes hombres de Dios, los veremos enfocados. Y uno de esos grandes hombres de Dios, de los que la Biblia no habla mucho, pero que realmente tiene una relevancia y una importancia histórica tremenda, fue el primer mártir de la iglesia cristiana, la primera persona que tuvo que morir por creer en el Señor Jesucristo. Y me estoy refiriendo a Esteban. Y fíjate lo que dice la Biblia sobre Esteban y cómo podemos ver que él había desarrollado el hábito mental del enfoque. Dice en Hechos 7, verso 55, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, que dice: puestos los ojos en el cielo. Puestos los ojos en el cielo. Lo estaban quemando, seguramente lo estaban maldiciendo. Había un montón de circunstancias que lo estaban rodeando mientras él estaba muriendo por causa de su fe. Pero no dice puestos los ojos en el fuego, no dice puestos los ojos en las piedras, puestos los ojos en los que lo maldecían y lo asesinaban. No, dice puestos los ojos en el cielo. Dice: vio la gloria de Dios. ¿Sabes por qué muchas personas no han visto la gloria de Dios en sus vidas? Porque están enfocados en tantas cosas, pero no están enfocados en donde deben estar, que es en la persona de Cristo. Hoy quiero decirte lo siguiente: si tú enfocas tu mente y enfocas tu atención en Cristo, aún en medio de la peor crisis, tú y tu familia van a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Pero tienes que enfocarte. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Deja de enfocarte en tus circunstancias y comienza a enfocarte en Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Que los problemas no te distraigan, que las circunstancias no roben tu atención.
puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué no lo declaramos? Levanta tu mano derecha y di conmigo: puestos los ojos en Jesús. Vamos, dile una vez más: puestos los ojos en Jesús. Y si en verdad lo vas a practicar y lo vas a hacer, quiero que le des un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, el segundo hábito que hoy quisiera enseñarte y que está en la palabra de Dios es el hábito de meditar. Digan conmigo: meditar. Ahora, la Real Academia de la Lengua Española define la palabra meditar como pensar con profunda atención en algo. Fíjate, me gustó. Pensar con profunda atención en algo. Y mi pregunta para ti en esta hora es: ¿a quién o a qué le estás dando tu más profunda atención? ¿Es tu necesidad económica a la que le das tu más profunda atención? ¿Es a la enfermedad a la que le das tu más profunda atención? ¿Es a tus problemas a los que les das tu más profunda atención? ¿O es a tu pasado al que le das tu más profunda atención? Esto no debe ser así, porque solo Dios es digno de nuestra más profunda atención. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios es digno de nuestra más profunda atención. Por eso el Salmo 19, verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación. ¿Y la qué? Meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sabes algo? La meditación puede ser positiva o puede ser negativa. Al aspecto negativo de la meditación le llamamos la semana pasada sobrepensar. Y cuando sobrepensamos, aprendíamos, nos frustramos, nos angustiamos, nos sentimos ansiosos. Pero la parte positiva de la meditación es darle a Dios nuestra más profunda atención. Y cuando yo le doy a Dios mi más profunda atención, yo voy a recibir de Él la fuerza que yo necesito para poder vencer. Ahora, es interesante ver cómo los monjes budistas tienen esta práctica, la práctica de la meditación. Algunos creen que la meditación tiene que ver con religiones falsas o doctrinas orientales, pero la meditación es bíblica. El problema no es si la meditación es buena o es mala, el problema es en qué o en quién estamos meditando. Y estos monjes budistas meditan en su propia fuerza o en su propio chakra, y es impresionante el nivel de concentración que ellos alcanzan. Llegan a tal punto donde ya no sienten el frío, ya no sienten el calor, ya no sienten incluso dolor. Es un nivel impresionante de concentración. Y obviamente la fuerza que ellos reciben, por obvio y por obviedad, no proviene de Dios. Pero tú y yo tenemos una herramienta para ir por encima de las circunstancias, para ir por encima del dolor, para ir por encima del sufrimiento y por encima de cualquier adversidad. Y es que el Señor y su palabra sean la meditación constante de nuestro corazón. Por eso una de las instrucciones que Dios le dio a su pueblo para tener éxito, para prosperar en todos sus caminos, para que todo le saliera bien, fue nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Una cosa es el devocional. Ese puede durar media hora, una hora, 20 minutos en algún momento del día, pero la meditación es todo el día, todos los días. Cuando tú meditas en tus problemas, abres los ojos en la mañana y ahí está ese pensamiento. Vas camino al trabajo y ahí está ese pensamiento, lo estás meditando. Estás comiendo y estás pensando en ese problema. Te acuestas en la noche y ahí está ese pensamiento. Eso tiene que suceder, pero con la palabra de Dios. Tienes que dejar de pensar en tus problemas
Y tienes que comenzar a pensar en tus promesas. Tienes que meditar en lo que Dios te ha dicho, en lo que Él te ha prometido, que Él por su fidelidad lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David decía algo. Dale un aplauso al Señor. Por eso entendemos que David decía: despierto y aún estoy contigo. ¿Cuántos han leído ese pasaje en la Escritura? Él decía: despierto y aún estoy contigo. Señor, tu palabra es la meditación de mi corazón. Tu verdad es la meditación de mi corazón. Tu palabra es digna de mi más profunda atención. Por eso el Salmo capítulo 1 verso 2 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esta ley medita de día y de noche. Esta persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará, por cuanto ha puesto su meditación en el Señor y en su palabra. Deja de pensar en lo que no conviene. Deja de meditar en lo que te quita fuerzas y comienza a meditar en la palabra de Dios. Comienza a meditar, comienza a darle tu más profunda atención al Señor. Y cuando quiera venir un pensamiento negativo, reemplázalo, el problema, por una promesa. Y dale a Dios tu más profunda atención. Porque cuando meditamos, la palabra se encarna en nosotros. Cuando meditamos, recibimos del Espíritu Santo fuerza sobrenatural. Tenemos mayor entendimiento. Crecemos en la revelación de la Escritura y nos conectamos con Dios a través de la oración. Jamás le vuelvas a dar a ningún pensamiento tóxico el poder de robarte el sueño. Si te vas a desvelar en la madrugada, será pensando en las palabras de Dios. Amén. Y eso lo dice la Escritura. Mira, vamos al Salmo 63 versículo 6. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: recostado. La traducción Iván Fernando habló y dice echado, pero aquí dice más bonito: recostado. Me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. O sea, si nos vamos a desvelar dándole vueltas a algo en la cabeza, va a ser dándole vueltas a las promesas de Dios, que son sí y que son amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén. Amén. Ahora lo tercero, el tercer hábito es el hábito de la renovación. Digan conmigo: renovación. Una persona dijo una famosa frase que todos conocemos, que cuando dejamos de aprender, entonces dejamos de crecer. Necesitamos adquirir el hábito de la renovación. Saben, nuestra manera de pensar ha sido moldeada por muchos factores a través de los años. Nuestro contexto familiar, nuestro contexto cultural, nuestro contexto social, aún nuestro contexto económico. Tú crees las cosas que crees en base a la mentalidad que ha sido moldeada en tu interior a través de los años por el contexto del que tú vienes. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, Él quiere renovar nuestra mente. De hecho, hoy quisiera decirte que la renovación es un proceso permanente. Levanta tu mano derecha y di conmigo: la renovación es un proceso permanente. Un proceso permanente. ¿Cuándo se acaba nuestro proceso de renovación? Pues en el día que Dios nos llame a su presencia. En el día que lleguemos al reino de los cielos, ahí ya nos graduamos de nuestro proceso de renovación. Pero Dios quiere que esto sea un hábito para nosotros. Señor, el día de hoy, ¿qué más quieres moldear de mí? ¿Cómo puedo menguar yo para que tú crezcas? La renovación no es una experiencia aislada, es un proceso permanente, como lo hemos dicho ya.
La renovación no es algo que sucede solamente en el encuentro, es algo que sucede diariamente mientras nos encontramos con Dios, con su Espíritu, a través de su palabra, y somos moldeados y somos transformados bajo la gloria de Dios. Por eso la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 16: por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. ¿Cada cuándo? Cada día. Digan conmigo, cada día. Así que la renovación es un proceso permanente de cada día. Dile al que está a tu lado: cada día renueva tu mente. Por eso cuando tú no haces el devocional un día, envejeces espiritualmente. Cuando tú haces tu devocional diariamente, tú te estás rejuveneciendo, tú te estás renovando, tu mente está cambiando, tu espíritu está siendo transformado. Por eso el diablo pone tanta pesadez para obstaculizar nuestra relación con Dios. Nuestra mente no puede ser renovada a través de ninguna otra información que no sea la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren tener una mente renovada? Esto es lo que en teología se le llama la regeneración. Digan conmigo, regeneración. Volver al estado original, volver al diseño original. Eso es regeneración. Dios quiere regenerar nuestra mente, reprogramarla. Dios quiere renovarla. Dios quiere llevarnos a tener la mente de Cristo, no la mente que desarrollamos a través de los temores que heredamos de nuestros ancestros, no una mente que siente una imposibilidad: no lo voy a lograr, siempre voy a vivir endeudado, siempre voy a vivir en escasez. No, Dios va a poner en tu mente pensamientos inspirados por el Espíritu Santo. Pero si quieres lograr esto, tienes que aprender constantemente de la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado: aprende constantemente de la palabra de Dios. Diariamente tenemos que aprender. Señor, ¿qué nuevo de tu palabra yo puedo aprender hoy? Por eso las personas que quieren renovar su mente, rejuvenecer su mente, son personas que vienen a las academias de liderazgo, porque tienen un hambre de aprender por la palabra de Dios. ¿Y sabes qué celebro mucho de nuestra iglesia? Que somos una iglesia que ama la palabra de Dios, que somos una iglesia que nos gusta capacitarnos, nos gusta venir a sentarnos a aprender algo de la palabra de Dios. Nos gusta estar en los diplomados bíblicos. Nos gusta venir cada 3 meses, 3 noches seguidas, a aprender sobre algo que Dios quiere ministrarnos. Así que yo quiero preguntar: ¿cuántos tienen más hambre de la palabra de Dios? No. A ver, vamos a hacerlo sin piano para oír a la pura gente. Y ahorita les seguimos. A ver, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Bueno, ahí como que va mejorando, ¿no? Vamos ahí, van abriendo garganta con el licuado de chocolate y plátano que se tomaron hoy. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Entonces dile al que está a tu lado: nos vemos en la academia. Gracias, Johan, podemos continuar. Hambre por la palabra de Dios. Siempre nos gusta contar esto, ¿no? Y es una historia que mi papá repite en algunas ocasiones, de aquella mujer que no leía su Biblia con regularidad y la asaltaron por ahí en la noche y empezó a decir a gritos: estoy cubierta de plumas, estoy cubierta de plumas, estoy cubierta de plumas. Y que los asaltantes dijeron: esta mujer ha de estar loca, ¿no? Yo creo que se quiere gallina porque dice que está cubierta de plumas. Digan: no, pobrecita, está enfermita, ni le hagamos la maldad de asaltarla, no, vámonos con otra. Bueno, Dios es tan misericordioso, porque ella lo que trataba de decir era: con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro. A nosotros no nos puede pasar eso, ¿no? Porque quizá nos funciona como esa mujer, quizá no nos funciona.
nosotros tenemos que ser una iglesia que llena su mente de la palabra de Dios, no que llena su mente de las noticias de este mundo. No permitas que tu mente se llene de las malas noticias, de los malos agüeros, de las malas cosas que aparecen en redes sociales. Llena tu mente de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, de que en Él somos más que vencedores, y que si ponemos nuestra mente en su palabra, seremos nuevas criaturas para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un buen aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, el cuarto hábito. La Biblia enseña un cuarto hábito que tenemos que desarrollar, y es el hábito de discernir. Digan conmigo: discernir. ¿Y qué es discernir? Es la capacidad de ver la verdad, y al ver la verdad poder identificar lo que es mentira. Eso es discernir. Y Dios quiere que tengamos discernimiento en nuestra mente. El discernimiento es un hábito que tenemos que desarrollar. Y sabes, lejos de Dios nuestro entendimiento está atrofiado, estamos cegados y no tenemos sino una mente entenebrecida. No tenemos la capacidad de discernir. Por eso somos presas tan fáciles del engaño, somos presas tan fáciles de las mentiras. Hay algunas personas que increíblemente, en una ocasión una persona vino con nosotros y: pastor, me gané un auto, me gané la rifa de un auto. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué más? Bueno, solo me dicen que les deposite 5,000 pesos y que lo puedo pasar a recoger. ¿Y dónde está el boleto? Lo más increíble es que ni compré boleto ni participé. Solamente le dijimos: eso es una estafa, ¿no? Y así es el enemigo. Cuando estamos lejos de Dios, no tenemos discernimiento, somos presas fáciles de los engaños de Satanás. Pero fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 4, porque nos habla sobre esta condición. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo, entre más ignorantes de la palabra de Dios nos tenga, mejor. Por eso nos siembra desánimo. Él quiere que tengamos el entendimiento cegado, entenebrecido. Él quiere que no veamos la luz del Evangelio, pero Dios quiere traer la luz de su palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, y quitar lo que la Biblia llama como velos mágicos. Sigan conmigo: velos mágicos. ¿Sabes qué son los velos mágicos? Ahorita vamos a leer en la escritura, pero quisiera resumírtelo así. Son palabras mentirosas, son fortalezas mentales, son engaños y son espejismos que nos pone el diablo enfrente para sacarnos del propósito de Dios. Un velo mágico es una tentación que no es más que un engaño y un espejismo, que quizás es el espejismo de un gran momento de placer, de un gran momento de diversión, pero detrás de ese espejismo está la realidad: quebrantamiento, dolor y pérdida. Pero estos velos mágicos, el diablo los quiere poner en nuestra mente: palabras mentirosas, fortalezas mentales, engaños y espejismos, confusión en nuestra mente. Y dice en Ezequiel capítulo 13, verso 18 en adelante: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Fíjate esto: hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. La batalla en la mente no es hoy solo los adultos tienen guerra en la mente, no. Hoy nuestros jóvenes, nuestros prejuveniles, nuestros niños incluso tienen batallas en su mente. Lo dice la palabra: velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar sus almas. Pero así dice el Señor, versículo 21: romperé vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto los entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí.
Dios va a quebrantar en estos 3 días de Academia de Liderazgo todo velo mágico de nuestra mente y seremos libres en nuestra mente y recibiremos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Recibiremos una nueva visión, recibiremos una nueva percepción sobre la vida, sobre el reino y sobre el mismo Dios. ¿Sabes? Cuando habituamos nuestra mente a discernir, vamos siempre a caminar en la voluntad de Dios. Por eso la misma Escritura nos manda y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice, discierne cuando viene algo del Espíritu Santo y cuando no viene del Espíritu de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta no es una invitación a juzgar predicadores o juzgar pastores o juzgar líderes o juzgar a la gente que comparte la palabra de Dios, pero es una invitación a desarrollar discernimiento. Dile al que está a tu lado: desarrollemos discernimiento. Cuando viene una oportunidad, cuando viene una amistad, cuando viene una propuesta, cuando viene una situación en nuestra vida, el hábito mental de discernir nos dice: cuidado aquí. Por eso Dios nos ha dado la conciencia como la ruta moral de nuestras vidas. Y por su Espíritu Él habla a nuestra conciencia y nos da testimonio de lo que es verdadero y de lo que es falso. Su Espíritu habla a nuestra conciencia y nos da testimonio de lo que agrada a Dios y lo honra, y de lo que lo desagrada y de lo que lo deshonra. Pero también Dios nos dio algo que se llama el sentido común. Digan conmigo: sentido común. Y algunos cristianos como que a veces les quiere fallar el sentido común y confundimos o creemos que el sentido común es antagónico a la fe, pero no es así. Jesús fue el hombre con más fe que ha pisado este planeta. Fue el hombre más espiritual. Él era el mismo Dios encarnado. Pero Él tenía sentido común. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Jesús tenía sentido común. Porque el sentido común no es antagónico a la fe. El sentido común Dios nos lo dio como parte de la conciencia, como parte del discernimiento. Por eso cuando Satanás en la tentación, Lucas capítulo 4, le dice a Jesús: súbete al pináculo y aviéntate. En la traducción Iván Fernando habla hoy, Jesús le respondió: pues ¿quién crees que soy? ¿No? Pero yo tengo cerebro. Y no solo lo tengo, lo uso también. Y él le respondió algo y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Digo, ¿cómo crees que me voy a aventar? ¿Qué me dice el sentido común? Si te avientas del pináculo, pues te vas a matar. Y hay alguna gente que dice: Señor, ¿será tu voluntad que haga este viaje? ¿Será tu voluntad que me compre este carro? ¿Será tu voluntad que compre esta casa? ¿Será tu voluntad que haga esto, que haga el otro? Y el Señor le dice: hijo, mira, yo no te voy a dar la respuesta. La respuesta te la va a dar tu sentido común. Abra su cuenta de banco. ¿Tienes para comprarlo? No. Ok, la respuesta es no. Señor, pero tú eres Jehová Jireh. Pero tú dijiste, sí. Cuando tenga el dinero lo compra. Mientras no lo tenga, no se embarque en eso. Porque el sentido común Dios lo puso en nuestra mente para librarnos de muchos males. El sentido común no es antagónico a la fe. El sentido común nos ayuda a discernir, y el discernir a vivir siempre con paz y con victoria para la gloria de Dios. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Y lo quinto y lo último, y con esto vamos a cerrar, el quinto hábito que tú y yo tenemos que desarrollar es el hábito de imaginar. E imaginar no es sino formar imágenes mentales. Y somos llamados a conectar nuestra capacidad de imaginar con la fe que tenemos en Dios. El Salmo capítulo 126 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con esos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Nos alegraremos en Él. Pero dice: cuando hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Sabes? Los niños pequeños tienen una alta capacidad de imaginación. Ellos, por eso tú los ves creando en su mente mundos y jugando con las cosas, y es increíble ver la imaginación de un niño. Pero conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esta capacidad. Somos más rígidos, somos menos flexibles, somos un poquito más obstinados, aprendemos ciertas limitaciones, y no hay estudio médico y neurocientífico que pueda comprobar que la imaginación mengua con los años de manera biológica. No, la imaginación no mengua a través de los años porque así envejezca. No, el cerebro no envejece si nosotros lo desarrollamos. Por eso a veces uno ve personas de 80 años más lúcidas que algunas de 20. La imaginación es un hábito que tenemos que desarrollar. La imaginación es algo que quizá hemos ido mermando a través de los años. Ahora hay algunas personas que dicen: no seas fantasioso, deja de pensar tontería. No, eso que tú dices es imposible. Pero la realidad es esta: todo lo que el día de hoy existe fue primero una idea muy loca. Todo lo que hoy existe fue primero una idea muy loca. Si Dios nos dio la capacidad de imaginar, nosotros tenemos que desarrollarla. ¿Sabes por qué? Porque a través de la imaginación, me encantaría apuntar a esto, a través de la imaginación Dios nos saca de nuestros límites. A través de la imaginación Dios nos da soluciones a nuestros problemas. A través de la imaginación Dios nos da ideas creativas. A través de la imaginación Dios libera nuestro potencial. Por eso cuando Abraham estaba en su tienda, la escritura dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira las estrellas del cielo, cuéntalas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y en este domingo quiero declarar: Dios te dará ideas creativas que te llevarán a ti y a tu familia a la gloria postrera, que será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Hoy el Señor te está dando una orden y te está diciendo: sal de ese límite mental. Deja de pensar que no puedes. Deja de pensar que no tienes. Deja de pensar de ti mismo con autolástima, con conmiseración. Deja de pensar: no, es que así ha sido siempre y así siempre será. Deja de hacer tu devocional con esta famosa canción que dice: yo soy así y a quién le importa. Si usted sabe esa alabanza: lo que yo haga y a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré. Y así algunos cristianos parece que esa es su alabanza favorita. Es que yo soy así. No, es que yo venir a la academia, no, yo ya. Dicen por ahí: chango viejo no aprende maroma nueva. Primera de Satanás 2:3. Yo a la academia, es que ya estoy muy viejito. Yo venía a la academia, no, es que es un jovencito. ¿Cuál es el argumento que le has comprado a Satanás? ¿Cuál es la mentira del diablo que has aceptado como verdad? Porque en el nombre de Cristo Jesús, esas fortalezas en este tiempo van a caer, y tú te vas a levantar con la mente de Cristo a conquistar todo lo que Dios ha planeado y ha predestinado para ti y para los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Sal de ese límite mental y comienza a imaginar el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Comienza a pintar cuadros inspirados por la fe y por la esperanza y por las promesas de Dios. Quiero que te